Bendiciones a todos mis hermanos y hermanas de León de Judá. Es un gozo y una alegría poder estar compartiendo esta reunión en la cual estamos alabando y bendiciendo a nuestro Dios. Amén. Es un momento especial en el cual nosotros tenemos como iglesia, como pueblo, en el cual nos conectamos para exaltar el santo y poderoso nombre de nuestro Dios. Amén. Y en esta oportunidad quisiera compartirte una palabra. Y la misma se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 41. Vamos a leer el 9 y el 10. Lleva como título Seguridad de Dios para Israel. Y dice así Isaías 41, versículos 9 y 10. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Hasta acá la palabra que quiero compartirte en esta hora. Y estamos leyendo el libro de Isaías. El libro de Isaías es uno de los denominados profetas mayores, en los cuales hace mayor hincapié en la aparición del Mesías, hablando mucho acerca de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Más de 600 años antes de Cristo, este profeta profetizó de parte de Dios, y vemos una hermosa palabra. Dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí. Amén. Y esta es la palabra clave en la cual vamos a estar desarrollando este mensaje. La palabra te escogí, te elegí. El Señor, hermano, nos eligió a cada uno de nosotros. Te eligió a ti, me eligió a mí. ¿Para qué, hermanos? Para poder encontrarnos con Él. ¿Sabe, hermanos, que es maravilloso saber que el Señor nos eligió? Es maravilloso saber que el Señor puso su mirada sobre cada uno de nosotros. A veces yo me pregunto por qué el Señor me eligió, por qué el Señor puso su vista sobre mi vida, si yo no tenía nada de valor, si yo no podía hacer nada por mi propia cuenta. Y a veces es un misterio que muchas veces quizá usted se hace. Yo me lo hice un montón de veces, ese cuestionamiento. ¿Por qué el Señor me eligió? Y acá vemos que en la palabra, ya hace más de 600 años antes de Cristo, dice, porque te tomé de los confines de la tierra, de lugares lejanos, de lugares recónditos. El Señor nos atrajo. Dice, te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. El Señor, hermanos, cuando antes dice que de la fundación del mundo, ya el Señor nos había elegido. Ya antes de que nosotros nos formásemos en el vientre de nuestra madre, el Señor ya nos había conocido. Esto lo podemos encontrar en la palabra que le da el Señor al profeta Jeremías, que cuando lo estaba llamando, ya le decía, antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí. Ya el Señor había elegido a este hombre, este siervo de Dios, para cumplir una tarea específica. El Señor nos eligió de la misma manera. Ya nos conocía antes de que nosotros fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, aún antes de la fundación del mundo. El Señor sabía que y nosotros íbamos a nacer y ya nos había elegido. Qué maravilloso es saber, hermanos. Podría haber elegido al vecino, a algún otro ser humano, pero lo maravilloso es que el Señor nos eligió, nos escogió a cada uno de nosotros. Yo siempre tomo la figura de un casting. Esto se utilizaba mucho años anteriores, cuando en un programa de televisión se elegía personas, se elegían talentos, y había muchísimos, cientos de miles, y así iban eligiendo. Y sabe, hermanos, que en el mundo hay más de 7.000 millones de seres humanos. Escuchó bien, más de 7.000 millones de seres humanos que habitan este planeta Tierra. Y de esos tantos millones, el Señor nos eligió a nosotros. Fíjese qué maravilloso, fíjese qué hermoso es saber de que el Señor nos eligió.
Qué hermoso es poder meditar en nuestra mente en esos momentos en los cuales estamos tranquilos en nuestro reposo, cuando estamos quizá acostados, meditar por un momento cómo el Señor nos eligió. Nos eligió para que nosotros estemos hoy alabando y bendiciendo su nombre. Dice, te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Qué maravilloso, hermano, es saber de que el mundo sí nos desecha. Vemos que los seres humanos hacen diferencia. Quizás le cae en gracia a otra persona, otros sí, otros no, pero el Señor no nos ha desechado. Mas ahora estamos en sus manos. Y hermanos, y esto es razón suficiente para levantar las manos y bendecir y alabar y glorificar el santo y poderoso nombre de nuestro Dios, porque Él nos eligió. Él puso la mirada en nosotros. Por eso, hermanos, siempre alabemos y podamos bendecir a nuestro Dios, porque Él nos ha elegido. Y no nos desechó. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Esta es una de las palabras clásicas que podemos encontrar en este libro. Cuando uno piensa en el libro de Isaías, automáticamente se viene este pasaje. Pero hermanos, viene detrás de esta gran palabra que dice que Él nos tomó desde los confines de la tierra y nos trajo. Y nos dijo, mi siervo eres tú. Somos sus siervos, somos sus servidores. Y Él prometió que estará con nosotros, que Él nos dará esfuerzo, que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Por eso, hermanos, es fundamental poder cada día agradecer a Dios. Agradecernos porque nosotros lo hayamos elegido. Dice su palabra que Él nos eligió. Gloria a Dios. Y esto lo vamos a ver más adelante. Nosotros no hemos elegido a Dios. Él nos eligió para que podamos estar en este momento en su presencia. Ahora bien, nosotros podemos ver que el Señor nos eligió. Ya lo tenemos claro. Estamos haciendo hincapié de que el Señor nos escogió. Ahora no nos quedamos solamente con ese hecho. No solamente nos estamos con esa alegría, con ese gozo de saber que Él nos eligió, sino que esto es para un propósito, para un objetivo. Yo no puedo quedarme tan solamente de brazos cruzados diciendo, bueno, el Señor me eligió, el Señor me escogió y ahora estoy tranquilo, ahí me quedo sentado, perdiendo el tiempo. No, el Señor nos eligió con un propósito. El Señor nos eligió con un objetivo, para algo, para desarrollar una tarea específica. Y lo vamos a encontrar en el libro de Juan, el Santo Evangelio según San Juan. Yo te invito a que puedas estar leyendo esta palabra para que veas que es algo que está en la Biblia, no es algo que yo te estoy inventando. Por eso siempre que tengo la oportunidad, y siempre lo digo, nunca me voy a cansar de decir, que tengo la oportunidad de compartir la palabra, siempre trato de tomar muchos versículos para que sea bíblico, porque yo considero de que muchas veces podemos hablar y estamos quizás media hora, 40 minutos, 50, pero es fundamental, hermanos, que sea la palabra que sea expuesta, que sea la palabra la que hable, que no sea el predicador, que no sea el portador, el vocero, sino que sea la palabra misma que la que se aplique, porque la palabra es sencilla, hermano, la palabra es algo que siempre tiene que estar dispuesta a ser compartida, a ser leída para bendición de todos los hermanos, y esa es la que va a bendecir. Yo puedo tomar las mejores palabras, poder expresarme de la mejor manera, utilizar las mejores palabras, pero al fin y al cabo la que va a bendecir es esta palabra, es este libro. Amén. San Juan capítulo 15, versículo 16. Y acá vamos a ver, hermanos, una de las razones por la cual el Señor nos escogió. San Juan capítulo 15, versículo 16. Y es la palabra que estaba hablando anteriormente. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros,
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pedéis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Dice que Él no me elegiste vosotros, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ahora, como te decía, no es solamente el hecho de que el Señor nos eligió, sino que hay hay un propósito, hay un objetivo, hay algo que tengo que lograr con esta elección. El Señor nos eligió para que llevemos fruto y que ese fruto permanezca, que ese fruto pueda estar cada día permaneciendo, que pueda estar siempre, como esa historia de la parábola de la higuera, que todos conocemos que el Señor fue un día y tuvo hambre y fue y buscó y dice que no halló fruto. Y dice que esa higuera la maldijo y se secó en el momento. Qué hermoso, hermanos, es que cuando el Señor venga a nuestra vida pueda hallar fruto y que ese fruto permanezca, que siempre pueda estar para que las personas puedan alimentarse. Los frutos, hermanos, es algo que tiene que estar en nuestra vida. Nosotros somos como ese árbol que dice Jeremías, que está plantado junto a las corrientes de las aguas y dice que da fruto en su tiempo y dice que su hoja no verá cuando viene el otoño y el invierno, sino que siempre estará verde, lleno de fruto. ¿Cuáles son los frutos? Nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, cómo nos movemos, cómo crecemos. Hermanos, cuando nuestra vida, que es símbolo de ese árbol, da fruto, las personas van a venir, se van a acercar para buscar una palabra de aliento, para encontrar algo que pueda satisfacer su necesidad, entre comillas, su hambre. Y nosotros vamos a tener ese fruto para darlos a ellos y que ellos puedan alimentarse. El Señor te eligió a ti y me eligió a mí para que llevemos fruto y ese fruto permanezca, que sea constante, que sea seguido, que no sea un tiempo sí y un tiempo no. Porque hay plantas, hay árboles que seguramente usted conoce, que da fruto un año y al otro año ya no da. Y así cada 2, 3 años da fruto. No, siempre las 4 estaciones, otoño, invierno, primavera, verano, siempre puede hallar ese fruto sabroso, ese fruto especial que pueda traer bendiciones para todos aquellos que la van a buscar. Necesitamos cada día dar fruto, hermanos, y eso nosotros lo logramos cuando tenemos comunión con Él. Cuando tenemos comunión con Él. Más atrás dice que nosotros somos los pámpanos, somos esas ramas que estamos injertados en el árbol, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros, hermanos, tenemos esa comunión, estamos injertados, hermanos, esa esencia, esa savia, fluye por nuestra vida, que somos los pámpanos, que somos esas ramas. Y automáticamente, hermano, ese fruto está viviendo. Porque ¿qué pasa a usted si agarra una rama que está sosteniendo mucho fruto y lo saca de la planta y lo tira a un costado? Lo desgaja de ahí, lo saca. Automáticamente al otro día o 2, 3 días, ese pámpano se va a secar. Esa rama se va a secar y por ende ese fruto se va a podrir. Así, hermanos, para que nosotros podamos dar fruto, tenemos que estar puestos ahí, injertados al árbol de vida, que es nuestro Señor. Por eso, hermanos, si nosotros queremos dar fruto, si nosotros queremos que ese fruto permanezca, sí o sí tenemos que estar en comunión con nuestro Señor. Y Él nos va a dar vida, esa savia, ese alimento, para que nosotros podamos ser capaces de dar fruto. ¿Será que en nosotros hay ese fruto? ¿Será que nuestra vida está constantemente dando fruto? El Señor nos eligió para eso, para que llevemos fruto y que ese fruto permanezca. Dice también que el Señor nos eligió para que seamos santos y sin manchas delante de Él. Y esto está en la Biblia también. Yo te invito a abrir el libro de Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice bendiciones espirituales en Cristo.
Dice de esta manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Amén. No solamente sabemos que Él nos eligió, en esta palabra estamos sabiendo que el Señor nos escogió. Estamos sabiendo que nos escogió para que llevemos fruto y que ese fruto permanezca. Ahora también vemos que el Señor nos eligió para que fuésemos santos, para que fuésemos apartados de este mundo y seamos sin mancha delante de Él. Hermano, la palabra santo es apartado, es consagrado a Dios. Nosotros, hermanos, no servimos a este mundo, ya hemos muerto. Desde el momento que hemos aceptado al Señor, de que hemos permitido que el Espíritu Santo entre en nuestra vida, ya hemos sido apartados. Quizás antes nosotros servíamos a este mundo, nos gozábamos, nos alegrábamos de todas estas cosas. Hacíamos cosas malas, pero hermanos, el Señor nos eligió para que fuésemos santos, santos, apartados de Él, apartados para Él, y sin mancha delante de Él. Es fundamental, hermanos, vivir en santidad. Es fundamental, hermanos, vivir una vida consagrada a Él. Si nosotros hemos conocido a Él, porque Él nos conoció primero, y hemos abierto nuestro corazón al Señor, es fundamental ser santo. Dice su palabra que Él es 3 veces santo, y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, hermano, tenemos que entender que Él nos eligió para que fuésemos santos, que vivamos una vida consagrada a Él, agradándole, buscándole cada día. Y cuando nosotros, hermano, buscamos cada día más de Él, su amor, su misericordia se manifiesta en nuestra vida. Es fundamental que le demos lugar al Espíritu Santo para que Él pueda darnos esa fortaleza para vivir en santidad. Porque, sabe, hermanos, son tiempos muy difíciles, son los días finales. Yo considero de que estamos viviendo ya los últimos días de esta dispensación de la gracia. Cristo viene pronto. No solo podemos ver las señales que se están cumpliendo, los acontecimientos que vemos a diario en las noticias, lo que estamos viviendo en este tiempo, esta pandemia. Vemos, hermanos, que la palabra del Señor tiene cumplimiento y es necesario ser santos, porque Él dice que va a venir a buscar una iglesia pura y santa. Gloria a Dios. Él no tiene comunión con el pecado. Él no tiene comunión con las obras de las tinieblas. Por eso, hermanos, Él nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es tener una vestidura. Dice su palabra ahí en el libro de Apocalipsis, que había una multitud vestidas de ropas blancas. Eso nos da la pauta de que no tenía ni mancha, no tenía arruga. Dice que era blanca y resplandeciente. Ahora imagínese, hermano, un vestido blanco, tan hermoso, tan lindo. Usted imagina a una novia que ha estado preparando el mejor vestido, consagrándose para ese momento especial, y que de repente tenga una mancha. Se va a notar enseguida, va a saltar a la vista. Pero eso, hermanos, es necesario estar cada día más cerca de Él para que seamos santos y sin mancha. El Señor va a venir a buscar una iglesia pura. Y somos cada uno de nosotros, hermanos. Por eso es necesario saber que Él nos eligió. Porque Él no es un Dios celoso, que no permite que nosotros estemos con un corazón compartido. No podemos vivir agradando al mundo y agradando a Dios, sino que Él nos eligió para que fuésemos su pueblo. Él es un Dios celoso. No quiere que seamos un pueblo apartado, exclusivamente para Él. Por eso, hermanos, Él nos eligió no por cualquier cosa, sino nos eligió para que fuésemos santos, apartados, que no estemos dándole lugar al enemigo y a las cosas de este mundo. Que es fácil, vemos que es muy fácil acercarse al mundo, pero, hermanos, tenemos que ser santos y apartados pura y exclusivamente para nuestro Dios, y así también ser sin mancha delante del amén. El Señor nos eligió para esto. Ahora también el Señor nos eligió para que seamos salvos. Y esto lo vamos a encontrar
en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Acá vemos otra vez esta palabra, escogidos para salvación. Y esto es algo en el cual debemos dar gracias. Acá dice muy claramente, sencillo, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Respecto de quién? De nosotros. De que, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio, dice, para salvación. Fíjese, hermano, este fue el plan de nuestro Dios. La humanidad se había perdido. La humanidad había perdido aún desde el principio, desde el Edén, con los primeros hombres de que el Señor creó, Adán y Eva. Ahí el hombre cayó. Y ya desde ese momento el Señor seguramente habrá preparado un plan. Y ese plan se llamó Jesucristo de Nazaret, a cual sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. El Señor, desde el principio ya, desde el principio de esos días, Él sabía de que Él iba a haber un rescate por toda la humanidad. Y ese rescate se llamó Cristo Jesús. Y allá en el Calvario, allá en la muerte de cruz, nuevamente el Señor reconcilió al hombre con su Creador. Y hermanos, nosotros debemos dar gracias, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, que tenemos que dar gracias porque el Señor nos escogió desde el principio para salvación. El hombre estaba condenado. Dice que ya el hombre estaba muerto en pecado, que ya no había salvación, pero el Señor Jesús pagó el precio para que hoy nosotros podamos ser salvos. El Señor nos escogió, nos eligió para salvación, ya desde el principio, hermanos, y esta salvación se extendió a toda la humanidad, no solamente para su pueblo Israel, sino para los gentiles, para cada uno de nosotros, hermanos. Esta salvación está latente, y por eso, hermanos, hay que cuidarla. Dice que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor, no sea que la perdamos. Por eso, hermanos, es necesario perseverar cada día y tener en cuenta esta palabra de que el Señor nos eligió para salvación. No solamente nos eligió para que estemos en Él, sino nos eligió para que llevemos fruto. Nos eligió para poder estar siendo santos y sin mancha de Él. Y nos salvó, nos eligió para que seamos salvos. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Y automáticamente se me viene a la mente, cuando pienso en la elección del Señor para nuestra vida, en un hombre, en un conocido hombre que vivió hace algunos años. Dice que este hombre era un famoso músico. Y dice que en una subasta, en un remate, dice que estaban subastando instrumentos musicales. Y ese hombre se acercó de manera anónima hasta ese lugar. Y dice que en un momento sacaron un violín que a la vista de los seres humanos no tenía ningún valor. Dice que estaba totalmente roto, sucio, en mal estado. Y dice que el rematador ofreció, ¿cuánto dan por este instrumento? Y dice que nadie de los que estaban ahí ofreció nada. Pero ahí de la multitud se levantó una mano y era este famoso músico, este famoso concertista, y dijo, yo quiero ese instrumento. Y dice que automáticamente lo compró. Y dice que él lo preparó, lo arregló, lo limpió, le puso las mejores cuerdas, le puso un clavijero nuevo. Y dice que en su primero de sus conciertos, tomó este violín. Y dicen los que estuvieron presentes en ese evento, dice que de ese violín salieron las más lindas melodías, la mejor canción. Y todos se preguntaban cómo hizo para poder obtener este instrumento que estaba ya perdido, que no servía para nada, que estaba sucio, en mal estado. Pero él fue el quien trabajó en ese instrumento para que convertirlo de algo que no servía para algo que realmente iba a sacar provecho. Así es nuestro Señor. Nos eligió a nosotros, que quizás estábamos perdidos, enfermos,
sucios por el pecado, pero el Señor nos tomó en sus manos, nos eligió. Quizá la humanidad no daba nada por nosotros, como se dice comúnmente, nadie daba un centavo por nosotros, pero el Señor nos eligió, nos limpió, nos rescató y ahora podemos ser útil para la humanidad. Y ya para finalizar, hermanos, quiero dejarte un texto más. Primera de Corintios. Primera de Corintios. Capítulo 1, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hermanos, el Señor eligió lo vil de este mundo, dice. Eligió, dice, lo necio para avergonzar a lo sabio y lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y nosotros yo me considero que era débil. Yo era lo necio, pero el Señor me eligió por un propósito. Yo te animo con esta palabra a poder cada día dar gracias a Dios y tener en cuenta y poder cada día agradecer a Dios porque nos eligió. Oramos en este momento. Padre amado, Padre santo, te doy gracias en esta hora por este momento, por esta palabra, porque tú nos elegiste, porque tú pusiste tu mirada sobre nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos y a mis hermanas, Señor, para que cada día valoremos, Señor, de que tú nos hayas elegido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te dejo esta palabra, hermanos, y espero que haya sido de bendición. Dios te bendiga.